Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los organizadores y muchas gracias también a los patrocinadores de estos encuentros con la ciencia. Bueno, para mí siempre es un privilegio tener la oportunidad de poder contar al público en general el problema de las especies invasoras. Están viviendo con nosotros pues una serie de especies que no deberían de estar entre nosotros y que además están aquí para quedarse. Eso debería de suscitarnos una serie de preguntas. No sé si alguien ha visto la película Distrito 9, ¿vale? Bueno, pues son invasores que han venido también para quedarse y bueno, pues en cierta manera conviven aunque sean en un gueto. ¿Cuáles son esas preguntas que yo creo que teniendo entre nosotros esas especies deberíamos de plantearnos? Primero, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Cómo han venido? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Vendrán más especies? ¿Vendrán más individuos? ¿Cómo nos afectan? Y si lo hacen. ¿Cómo de cerca están? ¿Están realmente conviviendo con nosotros en el día a día? ¿Podemos convivir con ellas? Y luego, ¿qué es lo que podemos hacer frente a estas invasiones? Y que todo el mundo que está aquí en la sala de alguna manera se sienta partícipe en una pequeña parcela de cómo poder gestionar este problema. Primero creo que hay que hacer un repaso a qué es lo que se entiende por especies invasoras, que no tiene nada que ver con los marcianos o con esos seres que vemos en las películas tan famosos. Una especie exótica, también conocida como foránea, introducida o alóctona, es una especie que se encuentra fuera de su área nativa de distribución. Es decir, es una especie que no debería de estar en su sitio. Tan exótico es un canguro en Europa como nuestro amenazado lince en Australia. Si echamos un vistazo a esta lámina de una guía de pájaros, pues observamos pájaros que son muy comunes de observar aquí, pues los gorriones, pinzones, jilgueros, y podrían corresponder a una guía cualquiera de aves de Europa. Sin embargo, esta página en concreto corresponde a una guía de aves de Nueva Zelanda, en concreto a la página que corresponde a las aves que son introducidas. ¿Qué es lo que entendemos por una especie exótica invasora? Es aquella que se encuentra fuera de su área natural de distribución, que se expande a gran velocidad y que produce algún tipo de perjuicio, algún tipo de daño. Bueno, pues aquí muestro algunas que, pues ya como una pequeña introducción, algunas de las especies que vamos a ver en esta charla. La cotorra argentina, el mejillón cebra, la tortuga de Florida, el plumero o la hierba de la pampa, el Calpobrotus, la uña de gato o el picudo rojo que tanto daño ha hecho a nuestras palmeras. ¿Qué tipo de daños producen las especies exóticas invasoras? Bueno, haciendo un resumen, una clasificación muy general, pues podemos encontrarnos con daños o con perjuicios económicos, principalmente debido a pérdidas en cosechas, daños en infraestructuras, pues por ejemplo lo que está produciendo ahora mismo el mejillón cebra, todos los costes asociados a las campañas de control y de erradicación. Tratar cada una de las palmeras que tenemos ahora mismo en Málaga cuesta entre 100 y 600 euros al año. Eso es una cantidad muy grande teniendo en cuenta que tenemos pues más de 3.000 palmeras en toda Málaga, ¿vale? Es decir, y eso, digamos que en países donde realmente hay control muy exhaustivo, supone unas pérdidas económicas o unos gastos económicos muy grandes. ¿Qué daños ecológicos? Pues por ejemplo, alteraciones en las redes tróficas, desplazamiento de especies nativas y en general una homogenización de los ambientes, una homogenización de los ecosistemas. Las especies invasoras cuando llegan son muy dominantes, no tienen predadores y se encuentran con un ambiente que se lo ofrece absolutamente todo, de tal manera que cuando se asientan son muy competitivas con las especies nativas. Un poco más adelante veremos algunas fotografías de qué es eso de la homogenización. Y luego también hay problemas genéticos, por ejemplo, con hibridaciones con diferentes especies nativas. También producen daños sanitarios, pues plagas o transmisiones de enfermedades que se introducen y bueno, pues realmente también llevan asociados unos costes económicos importantes. Para que una especie se convierta en invasora, antes tiene que ser exótica, y esa especie exótica tiene que pasar por una serie de fases y cada una de ellas tiene unos requerimientos
específico. Es decir, hay como una serie de filtros que tiene que pasar una especie que intenta introducirse en un nuevo territorio. El primero es el transporte, encontrar pues a alguien que se lo lleve de polizonte, ¿vale? Hay especies que son muy selectivas en cuanto a las vías de transporte, en cuanto a los vectores, y hay otras que le da igual ir en un camión que ir en las patas de un pájaro, ¿vale? Una vez que ha pasado el filtro de transporte, ahora tiene que liberarse en un sitio que le pueda dar la oportunidad de establecerse, es decir, de mantenerse por sus propios medios, de encontrar los requerimientos nutritivos para mantener ese individuo y además hacer crecer una población. Es decir, que no solamente encuentren los requerimientos de todo tipo para crecer y para mantenerse, sino también para reproducirse. Normalmente los requerimientos para crecer no son los mismos que para reproducirse. Y una vez que ya se ha asentado o se ha constituido una población nueva de esa especie que entró transportada, pues pueden formarse nuevos propágulos o nuevos inóculos que pueden ir colonizando nuevas zonas y que desde ahí pueden sufrir nuevos transportes y colonizar nuevas áreas. Muchas de las especies invasoras cumplen lo que se conoce la regla de los 10 de Williamson y Fetter del año 96, que dice que una de cada 10 especies que son importadas de manera accidental o de manera intencionada se escapará y podrá encontrarse en la naturaleza en estado salvaje, y entonces se considerará una especie introducida. Una de cada 10 de esas especies que han sido introducidas se establecerá y se reproducirá de manera autónoma montando una nueva población. Y una de cada 10 de esas que han sido capaces de establecerse se volverá invasora. Esta regla es una regla muy general. Hay determinados grupos de organismos que efectivamente cumplen esa regla de los 10 y otros que se desvían un poquito, pero no es mucho en general, es una regla que se cumple bastante bien. Como cifra, comentar que en la actualidad hay registradas más de 12.000 especies exóticas en toda Europa y muchas de ellas son invasoras. Las especies invasoras ocupan todo tipo de ambientes y así en general, pues desde ambientes terrestres, pues por ejemplo aquí tenemos la hierba de la pampa, la Cortaderia celoana, como por ejemplo también ambientes acuáticos. Lo único que pasa es que las invasiones que están bajo el agua pasan más desapercibidas, son más crípticas para nosotros que vivimos siempre en emersión, pero son igualmente catastróficas, igualmente dañinas. Bueno, ahí se ve una fotografía de lo que es una homogenización de un paisaje, ¿vale? Pues una mancha roja de Asparagopsis armata. Además incluye todo tipo de organismos. Las especies invasoras pues no se ciñan solamente a los vertebrados o solamente a las plantas, sino que incluyen todo tipo de organismos. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía de microscopio electrónico de Yersinia pestis, que es la bacteria de la peste que todos sabemos que ocasionó una mortandad muy importante en el siglo XIV y que, bueno, dependiendo de los autores, bueno, se cifra en una mortalidad de cerca del 50% de la población europea continental. También, pues, por ejemplo, invertebrados, la hormiga argentina, procedente de Sudamérica. Esto que todos conocemos y probablemente reconoceremos mejor si ponemos la florecita, lo que es la vinagreta, ¿no? El Oxalis pescaprae, que es procedente de Sudáfrica y de Namibia y que aquí ya consideramos parte de nuestros jardines, ¿vale? Y que se propaga muy muy fácilmente, casi es imposible quitárselo en medio de un césped. Pero también incluyen organismos que no podemos ver con el ojo desnudo. Se introducen muchísimas especies de microalgas en las aguas de lastre en nuestros barcos. Cuando vemos esos barcos en el puerto que están echando los caños de agua, dependiendo de la procedencia del barco, ahí nos estarán introduciendo en nuestras aguas determinados organismos, pues procedentes de la otra parte del Atlántico, del Índico o del Pacífico. Y muchas de estas especies, por ejemplo el Ceratium furcoides, son especies tóxicas que producen problemas económicos y sanitarios. También hay, bueno, pues otras especies de algas. Además es un problema global, ya no hay zona del planeta que se libre de las especies exóticas invasoras, es un problema que está en todas partes. Sí que es verdad que hay determinados puntos calientes
Y aquí reconocemos quizás el más importante de todo, que es la cuenca mediterránea. Normalmente, digamos que lo grande que es este círculo, este botón, está asociado primero a los esfuerzos que se han hecho por conocer el problema, a los esfuerzos que se han hecho por inventariar lo que es la diversidad de una zona, pero también está sujeto a la influencia humana, al tráfico que soporta ese sitio. El Mediterráneo es una región que desde épocas históricas ha sufrido el paso de muchas civilizaciones. Y desde la reciente apertura del canal de Suez, además se ha vuelto a comunicar con aguas calientes, con aguas tropicales del Índico. Y eso ha hecho pues, que toda la fauna y flora de la cuenca oriental del Mediterráneo ha cambiado y se ha, digamos, aumentado el número de elementos tropicales. Como digo, ese mapa general de distribución de especies exóticas a escala global en el planeta está asociado a la capacidad de movimiento del ser humano, a ese ansia exploratorio que hemos tenido desde el principio. Los primeros seres humanos se vieron capaces de moverse o salir de su entorno utilizando embarcaciones, pues llevaron con ellos de manera accidental o de manera intencionada muchas especies, y eso ha hecho que pues, podamos encontrarnos especies que son típicamente europeas en ambientes tan alejados o en sitios tan alejados como por ejemplo Nueva Zelanda. Nueva Zelanda pues presenta dos islas principales, la isla norte y la isla sur, y luego también presenta pues algunas islitas como la pequeña isla de Stephen, que ahora comentaré un caso de ella, o las lejanas islas Chatham, que presentan una diversidad endémica muy especial, que se ha mantenido aislada del resto del mundo y de la influencia del hombre durante muchísimo tiempo. Ese aislamiento, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, ha permitido que existieran pues bastantes especies de aves que evolutivamente no se vieron forzadas a tener que volar. Aquí se muestra un dibujo de uno de los gigantescos moas que habitaban Nueva Zelanda antes y durante poco tiempo después de la llegada de los primeros polinesios. Hoy en día, pues todos conocemos al bien amenazado kiwi, las especies de kiwi, ¿vale? La típica especie de ave, pues que no puede volar. También hay otro, un loro, que es el cacapo, y pues Nueva Zelanda era rica de esa rareza naturales. Los primeros polinesios llegaron aproximadamente hace 1500 años, que fueron los primeros en llegar. Ellos provocaron en muy pocos años la extinción de las 10 especies de moas existentes en la isla. Por lo visto la carne de moa era muy rica y pues los aniquilaron en muy poco tiempo. Esto es una reproducción, nadie ha llegado a ver un moa vivo, pero sí que existen muchos registros fósiles y eran aves pues, de ese tamaño, de más de 3-4 metros de altura. Junto con la extinción de los moas, los maoríes también extinguieron pues, más de 20 especies de aves. Además, en esas embarcaciones de los polinesios viajaban también bastantes individuos de la rata de Polinesia, y esta especie se encontró un paraíso en Nueva Zelanda, pues había huevos en el suelo que podían alimentarse, de tal manera que esa especie proliferó de manera muy rápida y extinguió también de manera muy rápida otras especies. Tiempo después llegó los exploradores europeos, Abel Tasman, los primeros fueron algunos españoles, y quizás el más famoso de todo fue James Cook, que arribó a las costas de Nueva Zelanda en 1762 y mapeó toda la costa de Nueva Zelanda, además con una exactitud que hoy en día todavía se utiliza. Y después de la llegada de James Cook, pues en el siglo XIX, empezaron ya a llegar los primeros asentamientos, los primeros colonos europeos.
Y si imaginamos lo que eran las travesías por aquel entonces, todos hemos leído libros, pues se tardaba meses en llegar en barco desde Europa a Nueva Zelanda. Mucha de esa gente que hacía esos viajes sabía que probablemente nunca regresaría a sus países. Si ahora tuviésemos que enfrentarnos a un viaje de ese tipo, probablemente todos querríamos llevarnos cosas que nos recordaran a nuestro país. Y entre ellos son pues esa flora y esa fauna que nos ha rodeado y que forman parte de nuestra infancia. Era muy normal que los colonos ingleses se llevaran aves europeas a Nueva Zelanda y obviamente ocurrían escapes accidentales o intencionados, y eso pues ha provocado, por ejemplo, la aparición de esa primera hoja en la guía de aves de Nueva Zelanda, esas especies tan sumamente europeas. Era muy frecuente también que en esos barcos viajaran gatos. El gato es de las especies más peligrosas cuando se introduce en un ambiente nuevo. El que tiene gatos sabe que algo que suelen hacer los gatos es dejar un regalito a los dueños en la puerta de vez en cuando, pues una ratita muerta o un pajarito muerto. Bueno, es conocido la historia de una especie de ave, chochín de Stephen, Chenicoliali, que era un pajarito muy chiquitito, regordete, que no podía volar, que para cuando fue identificado para la ciencia, ya había sido extinto en la isla de Stephen, precisamente porque el farero se trajo a su gato consigo. Y es el caso, bueno, pues bien documentado, de que pocos ejemplares de estos vertebrados han sido capaces de extinguir en muy poco tiempo una especie. ¿Por qué se ha sabido? Pues porque el farero era un ornitólogo aficionado. Y entonces, cada vez que el gatito le dejaba el pajarito en la puerta, lo cogía. Después de tener 3 o 4 ejemplares, se dio cuenta que ese ave no era un ave común y lo envió al Museo de Historia Natural de Londres, donde lo identificaron. Pero para cuando le llegó la respuesta y la identificación, ya no quedaba ni un solo chochín vivo en la isla. Eso es un ejemplo de, bueno, pues el traerse el gato, que es muy buena compañía, pero no nos damos cuenta del daño que hace. Vamos a hablar ahora de cómo se transportan o qué tipo de vectores pueden utilizar estas especies para saltar esas barreras geográficas que en muchos casos sería imposible que de manera natural pudiera hacerlo. Imaginémonos una especie de las zonas templado-fría del hemisferio sur que nos encontramos en las latitudes norte de Europa. Esa especie por sus propios medios jamás podría cruzar la barrera del Ecuador. Existen muchas introducciones que son intencionadas. Por ejemplo, se han introducido muchas especies por un interés económico de muchas especies que se cultivan, y esa misma especie per se se convierte en una especie invasora, pero muchas veces asociada a esas especies vienen especies nuevas. Por ejemplo, la introducción de la ostra en las costas de Europa ha introducido ciertas especies de algas invasoras en forma de propágulo, en forma microscópica. Bueno, ahí vemos un extenso cultivo de algas. Hay otras introducciones que son accidentales, pues por ejemplo los que están asociados a los vectores de transporte marítimo. En los cascos de los barcos, si nos asomamos, pues vamos a cualquier puerto y vemos los barcos que están en dique seco, podemos ver que en forma de fulling, tapizando los cascos por fuera, nos encontramos una diversidad de especies enorme. Aquellos barcos que realizan travesías transoceánicas y permanecen en puerto, permanecen en un sitio amarrados durante cierto tiempo, son muy susceptibles de captar especies que cuando se mueve ese barco pueden llegar a otra zona y asentarse. De esta manera han sido transportadas muchas especies de algas que hoy tenemos aquí como invasoras. También muestro aquí la foto de la suelta de agua de lastre, ese agua que utilizan los grandes mercantes para mantener la flotabilidad, ¿vale? Aquí se van soltando muchas especies de microalgas, de zooplancton, que caen a nuestros puertos, y algunas no sobrevivirán, pero según la regla de Williamson y Fitter, alguna sí que puede convertirse en invasora. Las especies exóticas utilizan transportes vectores de muy diversa índole. Pues por ejemplo, todos esos camiones que son capaces de atravesar casi toda Europa en sus ruedas, ¿vale? En muchas partes de lo que es el camión pueden transportar semillas venidas de otros sitios.
Todos hemos observado la proliferación de la cola de gato, el Penicetum cetaceum, que precisamente se ve en los bordes de las carreteras. Nosotros mismamente somos unos importantes vectores de dispersión de muchas especies exóticas invasoras. Hay países que tienen una conciencia muy grande de ese problema. Yo puedo contar la anécdota personal. En un viaje que hice a la Antártida, se perdió mi equipaje y cuando me llegó a la Antártida me habían abierto la mochila, me habían sacado las botas de montaña y me las habían lavado, porque había pasado por Nueva Zelanda. Y aquel que vaya a Nueva Zelanda sabe que en el avión tiene que rellenar un papelito en el que declara todo material de campaña que lleva. A mí me sorprendió, me dejó las botas como no las había visto en mucho tiempo, ¿vale? Se lo toman muy en serio. Cuando vamos al campo y vamos de un sitio a otro y sabemos todo el relieve que llevan la suela de las botas, ahí llevamos una multitud de propágulos de diferentes especies que vamos transportando de un sitio a otro. Pues por ejemplo, si buceamos igualmente en el mismo traje de buceo, podemos llevar pues muchas esporas o pequeños trozos que pueden dispersarse a otro sitio. También son contados los casos en los cuales determinadas especies se han introducido en nuevos ambientes asociados a maniobras militares. Y aquí cuento el caso de la culebra del café, de la boiga irregularis en la isla de Guam. Este caso es uno de los, digamos, de los famosos dentro de las invasiones, porque esta bonita serpiente amarilla fue la responsable de la desaparición de todos los vertebrados de la isla de Guam en los años 50. Se piensa que la introducción de esta serpiente, que no tenía depredadores cuando llegó a la isla, estuvo asociada a unas maniobras militares de bases americanas en el Pacífico. Llegado a este punto, vamos a ver ahora cómo de cerca están esas especies de nuestro entorno normal. Todos conocemos a nuestra querida chumbera, que ahora no pasa buenos momentos debido a la cochinilla, ¿vale? Esta especie ha convivido con nosotros y probablemente pues muchos pensemos que es una especie nativa aquí del sur de España. La chumbera, la Opuntia ficus indica, es una especie que, bueno, de procedencia al continente americano, que se introdujo por los conquistadores españoles que regresaron a España para poblar o para cultivar en los suelos pobres del sur de la península ibérica. Y desde entonces, como una especie que aguanta muy bien la sequía y tiene muy pocos requerimientos nutricionales, pues ha convertido parte de nuestro paisaje. Incluso nos comemos su fruto. Esta también la conocemos muy bien y también pensamos que forma parte de nuestro paisaje, la bonita mimosa, ¿vale? Que tenemos diferentes especies y que todos reconocemos fácilmente por esas flores en forma de pomponcitos amarillos llamativos. Probablemente también nos hayamos fijado que debajo de las mimosas no crecen nada. Nada. Debajo de la mimosa lo que hay son hojas y son vainas, pero no hay prácticamente nada. Y eso es debido a que la mimosa es una especie altamente tóxica por las sustancias alelopáticas que presenta, ¿vale? Actualmente está prohibido ya cultivarla. La procedencia que tiene es australiana y hay, bueno, pues más de 100 especies diferentes. Aquí conocemos esta también, que la tenemos por todas partes, la bonita uña de gato, ¿vale? Bueno, el Carpobrotus eduli, de procedencia sudafricana, está considerada como de las 10 especies más invasoras de todo el mundo. Es una especie con una capacidad de multiplicación vegetativa, es decir, no necesita que se formen semillas, sino un trozo pequeñito ya es capaz de aguantar seco y casi en el aire y volver a crecer y formar una población grande de manera muy rápida. Además, Carpobrotus edulis es un competidor polínico muy importante. Las flores son enormes y si nos fijamos, pues tiene muchísimos estambres, produce mucho polen, de tal manera que los polinizadores, las abejas, se sienten atraídos hacia los Carpobrotus y desprecian entre las flores nativas, de tal manera que esas especies nativas que necesitan de esos polinizadores no tienen esa tasa de polinización tan alta. Esta especie, ¿por qué se ha vuelto tan invasora? Bueno, pues porque es una especie que tiene una capacidad muy alta de retener taludes, de mantener estables taludes, de tal manera que se ha utilizado mucho por las administraciones para estabilizar sobre todo zonas costeras. Da la casualidad, bueno,
de que precisamente esas zonas costeras son zonas de un alto interés ecológico y actualmente existen muchas campañas de erradicación de Carpobrotus en muchas zonas de España. Esas campañas de erradicación principalmente se basan en el trabajo de grupos de voluntarios. Bueno, ahí vemos un paisaje costero cubierto por Carpobrotus. Sí, bueno, hace algunos años en la isla de Tarifa, bueno, pues lo que son todos los campos de fútbol estaba totalmente cubierto de Carpobrotus gueduli y bueno, pues durante bastante tiempo hubieron grupos de voluntarios que estuvieron limpiando. No se ha limpiado la isla, pero es verdad que ha disminuido mucho y con que uno vea un trozo, lo arranque y se lo lleve, pues ya está haciendo una erradicación bastante efectiva en ese sitio. Ahí vemos un grupo de voluntarios arrancando el Carpobrotus, metiéndolo y luego quemándolo. También existen anécdotas en las cuales existían grupos de voluntarios que estaban tirando el Carpobrotus en una cubeta y al mismo tiempo pues habían determinadas administraciones que lo utilizaban para mantener taludes en otro sitio. También conocemos la bonita hierba de la pampa o plumero, que raspa o que corta tanto cuando nos acercamos a ella, pero bueno, yo creo que de pequeño casi todos hemos jugado con esos plumeros. Madre mía la que liábamos cada vez que jugábamos con ese plumero, porque las semillas se dispersan, se sueltan y pues vuelan fácilmente. Seguramente nos hemos fijado de hace 10 años a ahora cómo han proliferado los plumeros en lo que son los márgenes, por ejemplo, de la Nacional 340, sobre todo en las zonas cercanas a los campos de golf, ¿vale? Es una especie que se ha introducido mucho en jardinería, que se encuentra muy a gusto y bueno, pues que prolifera muchísimo. Es una especie que aquí en el sur de España realmente no aparece con un carácter invasor muy grande. Esta especie se introdujo en España en la parte de Cantabria por los años 50 y es una auténtica plaga. Puede formar, bueno, llega a tener altura de hasta 3 metros y puede, bueno, aquí vemos una visión de lo que son las carreteras con todas las cortaderias y pueden llegar a formar muros de más de 10 metros de ancho que son realmente impenetrables para las personas y para los animales. En países como la India es realmente un caso perdido. Bueno, como dice su nombre común, es procedente de Sudamérica, de la zona de la Pampa en Argentina. El problema de la cortaderia es que su erradicación no es tan sencilla como con el Carpobrotus, que uno llega con la mano y le da un tirón. La cortaderia pues, forma unos cepellones muy grandes que solamente por mecanismos mecánicos o por herramientas mecánicas es capaz de quitar una planta. La erradicación de la cortaderia cuesta muchísimo dinero y por eso en muchos casos casi no se actúa. Bueno, ahí vemos intentando arrancar un cepellón. Otra especie que, como he comentado, empezamos a ver, que quizás la primera vez que la vimos dijimos, uy, qué bonita, qué espigas rosaditas, más bonitas, o por lo menos eso es lo que yo dije al principio. Y luego ya es que la vemos por los taludes y por la carretera. Es una especie muy invasora. En Canarias es una auténtica plaga. Y el problema es que una especie que se introduce en jardinería, es el Penicetum cetaceum, originaria de África y de Asia, y que bueno, se dispersan las semillas por el viento muy fácilmente. Estas fotos están tomadas esta misma mañana en la autovía cercana a la facultad, ¿vale? Bueno, por todas partes, por todas partes. Si la única manera de poder acabar con ella es igual que con la cortaderia, arrancándola de raíz. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Pues lo que se hace es que se corta, de tal manera que rebrota. Y en muchos casos se corta precisamente cuando la planta está con todas las semillas, de tal manera que cuando se corta, pues dispersamos mucho más, ¿vale? Lo que se aconseja es que cuando se va a hacer una erradicación con la flor, con la semilla, que precisamente se meta en una bolsa y se queme. Bueno, ahí vemos una imagen en detalle de lo que son las florecitas con la semilla. En cada una de estas espigas pueden haber cientos de semillas. Bueno, otra especie que es muy bonita tenerla en una macetita, así como esta tan bonita, es el jacinto de agua o el camalote. Originaria de Venezuela y de Colombia es la Eichhornia crassipes, bueno, pues que es una especie además que en determinados sitios se la aprecia porque es
capaz de clarificar el agua porque filtra muchísimo los nutrientes y deja el agua transparente muy pronto, pero nos podemos encontrar casos de invasiones como esto. Esto es lo que está ocurriendo actualmente en el Guadiana en su paso por Extremadura. Es una auténtica peste, una auténtica plaga. Y bueno, pues ahí están los operarios intentando quitar todo lo que se pueda. Salen toneladas y toneladas de jacinto de agua. Así que ojo con ese bonito jacinto que se tiene en una maceta, que si se suelta y llega a un sitio donde se encuentra a gusto, pues puede formar una catástrofe como esta. Otra especie también muy asociada a nosotros, a toda esa flora ornamental a la que estamos acostumbrados, es la bonita Bryophyllum, la Kalanchoe daigremontiana, procedente de Sudáfrica o de Madagascar. Esta especie, aquí muestro esta fotografía, que, bueno, mostrando que también presenta reproducción sexual, es decir, que forma semillas, que forma flores y semillas, pero principalmente se dispersa por mecanismos vegetativos. Todos nos habremos fijado alguna vez en el Bryophyllum, que forma como pequeñas plantitas, y aquí se aprecia incluso que ya empiezan a tener raíces. Cada una de estas plantitas puede formar un nuevo Bryophyllum. De hecho, es lo que vemos en los tejados en muchísimos sitios. Es una planta muy bonita, como todas las invasoras, que son siempre, no sé por qué, son preciosas, pero es muy invasora. La lantana, que también todos conocemos, realmente estamos conviviendo con invasores y no nos damos cuenta. La lantana, o también conocida bandera española por los colores que tiene, es la lantana camara, procedente de Sudamérica y de Centroamérica. Aquí no presenta un carácter invasor muy llamativo, así que es normal que se escape de los jardines y aparezca naturalizada, una planta que está suelta, nadie la riega pero está muy bonita, ¿vale? Ojo con esos escapes de los jardines, si las condiciones cambian no sabemos cómo va a reaccionar la planta. Es una especie muy invasora, por ejemplo, en zonas más calientes, tropicales, como por ejemplo en la India. Es una especie que resiste muy bien la sequía, que rebrota muy bien y resiste muy bien los incendios. Son de estas casi indestructibles. La lantana está siempre en flor, ¿vale? Y además es bastante tóxica, de tal manera que no hay quien se la coma, ¿vale? Y bueno, por supuesto, pues una alga. Aquí presento Caulerpa cylindrácea, es una alga verde procedente del suroeste de Australia, en concreto de la zona de Perth. Es una especie que se reproduce tanto por mecanismos sexuales como por mecanismos vegetativos, es decir, un trocito chiquitito es capaz de regenerar toda una población entera, duplica su biomasa en tan solo 10 días, crece muy rápido. Y ahí tenemos una visión de lo que yo hablaba de homogenización del paisaje. Esta fotografía está tomada en Ceuta y debajo de esta alfombra verde está la nada, esa nada de la historia interminable, esa negrura absoluta que se lo come todo, pues eso es lo que hay debajo de una alfombra de Caulerpa cylindrácea. No hay ninguna otra especie. Existe también la contradicción de que esta especie es considerada como un producto gourmet, por ejemplo, en Japón, ¿vale?, donde te lo venden en bolsitas con agua de mar a precio de oro. Pero esto no podemos comercializarlo aquí, como veremos, porque ya tenemos un Real Decreto de especies invasoras que controla todo esto. Es decir, a no ser que sea alguien que nos guste meternos bajo el agua a bucear, nunca reconoceríamos esta catástrofe que ocurre. Donde está la Caulerpa, pues antes había una comunidad compuesta por más de 50 especies de algas y otros tantos de animales que yo no controlo mucho. Pero cuando uno llega a esto, realmente entran ganas de llorar. ¿Qué es lo que ocurre con el conjunto de las algas? Las algas tienen un problema, y es que existen muchas especies que son crípticas, que parece lo que no son. Y esta fotografía lo muestra, ¿vale? ¿Quién es aquí el que no debería de estar? Pues eso es lo que ocurre. Se introducen determinadas especies que parece que son de los nuestros y que de repente vemos que uno de los nuestros empieza a tener un comportamiento extraño. Y entonces cuando los investigadores decimos vamos a investigar qué pasa con esta, qué es lo que está haciendo. Y descubrimos que no es lo que pensábamos. Pero para cuando lo descubrimos ya tenemos esa alfombra verde. Pero no solo las plantas son invasoras, no solo las plantas los organismos fotosintéticos son malos. El mosquito tigre, la Aedes albopictus, es procedente del sudeste asiático y actualmente está considerada como una de las especies más invasoras, de las más dañinas.
bueno, que vive sobre todo en zonas urbanas, no en el campo. Solamente las hembras pican, se alimentan de sangre, mientras que los machos son inofensivos y lo que se alimentan es de néctar. No pican por la noche y además se caracterizan porque tienen un vuelo bajo, de tal manera que siempre nos van a picar en las piernas. El picor es un picor, aquel que lo haya experimentado sabe que es un picor que dura y además pues hace bastante daño, monta, bueno, forma ronchas bastante grandes y además es un picor bien agudo. Además tiene un problema y es que esta especie de Aedes, esta especie de mosquito, es transmisor de enfermedades importantes, por ejemplo, como la chikungunya o el dengue. Son especies que son enfermedades que se manifiestan pues, por dolor de articulaciones, por fiebre, no son enfermedades mortales a no ser que, bueno, pues que la padezca alguien que esté debilitado, pero sí que, bueno, pues pueden constituir plagas en determinados sitios y de hecho en países como la India ya realmente es un problema las enfermedades que transmite el mosquito tigre. Tiene una capacidad de dispersión relativamente cortita, pero teniendo en cuenta el tamaño del animal, 500 metros es bastante considerable. Y estudios recientes además han demostrado que pueden viajar en coche. No es que conduzcan, pero que pueden viajar con nosotros dentro, de tal manera que pueden recorrer distancias muy grandes. Y ese es probablemente el vector que está utilizando actualmente para, digamos, para colonizar esos ambientes nuevos, esos nuevos focos que vamos encontrando de mosquitos tigres que se encuentran muy aislados. Bueno, ahora en invierno podemos estar tranquilos aquí en Málaga, suele estar inactivo, pero también depende del clima. ¿Cómo podemos reconocer un mosquito tigre? ¿Cómo podemos decir que nos ha picado un mosquito tigre o que tenemos un mosquito tigre y no es un mosquito de los de toda la vida? Bueno, primero porque es pequeñito y negro. Aquí tenemos el tamaño, ahí se ve. Segundo lugar, porque presenta una única raya blanca en lo alto de la cabeza. Y se ve muy bien, porque como es tan oscuro, tan negro, esa raya negra, esa raya blanca se ve muy bien. Ahí la vemos mejor en una fotografía. Y además también presenta rayas blancas en el abdomen, que quizás es de lo más llamativo, cuando decimos que vemos como un mosquito muy rayadito, un mosquito cebra. ¿Vale? Ahí vemos esa punteadura, esa rayadura en el abdomen. ¿Dónde crían? Es decir, cuando llegan, ¿dónde ponen las larvas y completan su ciclo? Pues lo que van buscando son zonas o, digamos, pequeños recipientes o depósitos exteriores con agua estancada. Esa maceta que hemos dejado olvidada con un pocillo de agua, esa piscinita de los niños de plástico que no hemos terminado de vaciar, esos neumáticos, esas fuentes, ¿vale?, que, bueno, pues que no están activas. Normalmente lo que son las zonas de agua circulante no les gustan. Pues todos esos pequeños recipientes que parece que son inofensivos son sitios ideales para que llegue el mosquito tigre y ya tengas un pequeño núcleo en tu casa. Hay un proyecto de donde he sacado casi toda esta información y me he documentado, es un proyecto muy interesante, que es el proyecto atrapaeltigre.com, que yo a todo el mundo recomiendo que le eche un vistazo. Es un proyecto que lo que trata es de crear un sistema de alerta temprana para investigar, seguir y controlar la expansión del mosquito tigre. Este proyecto está coordinado por investigadores de diferentes centros del CSIC y, bueno, y está financiado por la FECIT y por una empresa Loquimia y también por el Ministerio de Economía y Competitividad. Atrapa el Tigre se basa principalmente en el uso de una aplicación de móviles, que también recomiendo que se le eche un vistazo, que se llama Tigatrap. Y lo que pretende es una participación ciudadana a la hora de controlar esos individuos, esas nuevas poblaciones de mosquito tigre. Actualmente tiene unas 10.000 descargas, que no es nada desdeñable. Y ha servido, los datos hasta ahora registrados, bueno, hay una fotografía del Tigatrap, pues para dar actualmente un mapa de distribución del mosquito tigre a nivel nacional. Antes de ver ese mapa, quisiera mostrar lo que es la distribución del mosquito tigre a nivel europeo. Podemos encontrarnos que está establecido en lo que es toda la cuenca mediterránea, excepto
todavía no llegamos a tenerlo bien establecido en la zona del sur de España, pero toda la costa levantina y todo lo que es la cuenca europea del Mediterráneo, el mosquito tigre está bien establecido. Introducido lo tenemos en diferentes puntos de Europa y nosotros empezamos a padecerlo. Y ausente, bueno, pues en las zonas más, digamos, más frías, en muchos sitios tampoco se tiene mucho control. Si nos fijamos ahora en el mapa de distribución en España, la primera cita se dio en Barcelona en el año 2004. Este es un mapa bastante actualizado, bueno, donde podemos encontrar que la presencia de mosquito tigre es muy acusada, pues por ejemplo en la zona de Barcelona, que fue el primer punto donde se encontró, y lo que es la costa levantina. Nosotros todavía estamos un poquito bajito en cuanto a registros. Aquí he hecho un zoom a nuestra provincia para ver un poquito cuáles son los núcleos actuales. Probablemente alguien tenga ya algún nuevo sitio o pueda decir, ahí no está el mosquito que me picó a mí hace 2 días. Si es así, yo lo que recomiendo es que se descarguen la aplicación del TigaTrap y de ese aviso. Toda esa información de participación ciudadana está sirviendo para no solamente hacer este mapeo, sino para poder entender cuáles son las vías de introducción o de transporte del mosquito tigre, que son las bases para poder crear una estrategia de prevención de la introducción. Bueno, pues aquí podemos ver que en Málaga capital en realidad no hay mucho registro, pero si nos vamos hacia la costa, pues hay determinados núcleos, por ejemplo, en Torremolinos, donde hay bastantes más. El primer registro no está señalado, bueno, está aquí puesto con este punto, fue en Alhaurín de la Torre en el año 2014 y despertó la alarma, sin duda ya ha llegado el mosquito tigre a Málaga. Y bueno, pues las poblaciones probablemente cuando empiece el buen tiempo vamos a ver qué es lo que ocurre. Es muy importante el tener controlada esa población y el poder dar la voz de alarma para poder atacar esos núcleos. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esa invasión del mosquito tigre? Bueno, primero evitar las zonas de cría, es decir, ser cuidadoso de no dejar esos pequeños recipientes con agua, esa maceta, esa fuente, esas piscinas, ¿vale? Vaciarlas, especialmente en los meses más calurosos. Respetar a los insectívoros, pues tanto para los mosquitos tigre como para cualquier otro insecto que nos moleste, pues lo que son todas las salamanquesas, las lagartijas, las ranas, los murciélagos, las aves insectívoras, que tanta importancia tienen en el control de estos insectos que nos molestan. Usar mosquiteras cuando realmente ya está y no hay manera de quitárselo de medio, pues utilizar mosquiteras en las ventanas y en las puertas. Y participar en el proyecto Atrapa al Tigre. ¿Quién no conoce este simpático lorito? También convive con nosotros y yo creo que desde hace pocos años algunos lo sufren, porque el que tiene un nido de este lorito cerca de casa se levanta todas las mañanas muy contento de escuchar la naturaleza. Este parece que se acaba de levantar y nos está saludando a todos. Bueno, es la cotorra argentina, la Miopsita monacus, procedente de Sudamérica. Bueno, es una especie sobre la cual rondan muchas leyendas urbanas de cómo se ha introducido. Pues hay historias que cuentan que fue un barco que se hundió y que soltó, o de un camión que se volcó y se liberaron un montón de especies. Si nos fijamos en el mapa de distribución de esta especie, la zona azul marca lo que es la zona nativa de distribución y los puntos rojos son indicadores de poblaciones viables de la especie. Nos fijamos como hay una concentración de puntos rojos muy importante en lo que es Europa. ¿Por qué? Porque la exportación de este ave más importante fue hacia países europeos, donde se utilizaba y se sigue utilizando todavía como un animal de compañía. ¿Por qué esa abundancia de cotorras? ¿Por qué hay tantas cotorras dentro y fuera de la jaula? Primero porque se trataba de la especie de loro más barata. Si uno quería comprar un guacamayo, pues eso era casi de rico. Pero bueno, tener el capricho de comprarse un lorito simpático, que igual se le puede enseñar a hablar y que se dejaba coger, bueno, pues por poco dinero se podía tener una bonita cotorra, que además permitía estar dentro de una jaula relativamente pequeña. Eso hacía que, bueno, pues que se comprara con relativa facilidad. Es el loro que, en relación a su tamaño, tiene la voz más potente. La verdad es que cuando uno tiene un lorito de esto cerquita y escucha el ruido que hace, dice, vaya vozarrón de tenor.
Si molesta cuando lo tiene alguien en una palmera o en un árbol cerca de casa, ¿cuánto más molestará que lo tienes dentro de tu casa en una jaula? Probablemente, si tienes un loro que es muy activo, muy simpático y muy parlanchín, lo que te entre en ganas después de 2 semanas es de abrir las puertas y decirle: lorito, lorito, la naturaleza es muy bonita. Y eso es lo que ha ocurrido en muchos casos, ¿vale? Se liberaron cientos de cotorras por la incomodidad de tener un animal tan ruidoso en casa. Si a ellos se le unen las liberaciones accidentales, no todo el mundo ha querido liberar a la cotorra, son bichos listos y también pues se escapan solos, ¿vale? Pues ha hecho que en la naturaleza o en el ambiente salvaje se encuentren un número ya bastante elevado de individuos que por sí solos han sido capaces de aumentar la población y tener la situación que vivimos actualmente. ¿Por qué la cotorra argentina tiene tanto éxito? Bueno, aquí vemos una foto preciosa que parecen gorriones y son cotorras, ¿vale? Esta fotografía está hecha en Málaga, seguro que todos hemos visto esos bandos tan bonitos verdes que no vuelan y cuando están puestos, ¿vale? Pues llama la atención, son bastante exóticos. Bueno, primero porque es la única especie de loro que construye nidos y además son nidos comunales. La protección de un nido es una ventaja en los ambientes introducidos de la cotorra. Ahí vemos esos nidos gigantescos, ¿vale? Llega una pareja, construye un pequeño nido, llega otra pareja, se lo construye encima y así van formando esos enormes nidos que son ahora tan frecuentes de encontrar en muchos sitios. El crear estos nidos comunales hacen que sea una especie que vive en colonia y el vivir en colonia tiene sus ventajas, pues se siente, por ejemplo, en cuanto a protección, por ejemplo. Además es una especie que presenta un amplio espectro alimenticio, pues cuando se encuentra en los ambientes urbanos es capaz de comerse pipa, pan, semillas de todo tipo, en fin, es una especie que se alimenta casi de cualquier cosa. Además, puede reproducirse durante todo el año. Sí que es verdad que se pueden apreciar picos reproductivos en primavera, pero es una especie que en nuestro clima está reproductivo todo el año. No existen todavía datos precisos sobre el éxito reproductor de la especie, pero puede llegar a poner entre 3 y 6 huevos por puesta, lo cual es un número bastante elevado. Además, no tiene depredadores, a no ser, bueno, pues nosotros, alguien que tenga el capricho de coger una, pero actualmente no tiene depredadores en los ambientes urbanos que coloniza. El encontrarse en ambientes urbanos, es decir, el ocupar las ciudades como zona de invasión, también es una ventaja, y es que es un sitio donde hay alimento siempre, y por lo tanto no tiene ese impedimento a la hora de mantener las poblaciones e incluso de reproducirse y montar nuevas poblaciones. Hay un grupo en la Universidad de Málaga, liderada por el profesor Raimundo Real, que trabajan en modelos predictivos de esta especie. Muñoz y Real en el año 2006 publicaron un artículo en el cual mostraron en primer lugar la distribución de la especie en el año 2003, en la cual apreciamos que, bueno, pues que hace 12-13 años en realidad la presencia de la especie en la península era casi anecdótica, y si nos fijamos en nuestra provincia de Málaga hay muy poquitos puntos, e hicieron un modelo predictivo en el cual extrajeron este mapa, en el cual los puntos rojos muestran las zonas con una alta favorabilidad para el asentamiento de la especie. Ese modelo que utilizaron en el año 2006 lo han podido validar y han comprobado que funciona perfectamente y que en todas las cuadrículas donde predijeron la presencia de la especie, que no estaba todavía cuando hicieron el modelo, actualmente se encuentra asentada. Y lo que es más, digamos, lo que es más alarmante, predijeron nuevas cuadrículas que probablemente, si el modelo sigue funcionando tan bien, signifique que las poblaciones continuarán aumentando y que en Málaga tendremos todavía más cotorritas argentinas. Más especies. Tenemos desde hace poquito tiempo otro de los grandes invasores, que es el mejillón cebra, la Dreissena polymorpha,
procedente del mar Caspio, Aral y Negro. Es un pequeño mejillón. Aquí pongo la fotografía comparada con una moneda, porque si no pensamos que es un mejillón grandote como los nuestros. En realidad es un mejillón muy chiquitito, tamaño máximo son 3 centímetros, pero que viven en colonias muy grandes. Y esa capacidad de crecimiento tan grande y en colonia es lo que produce importantes problemas en infraestructura hidráulica, pues por ejemplo taponamientos de filtros o de tuberías. Muchísimos sitios ya en Europa donde realmente es un problema el control. Bueno, ahí vemos algunas fotografías, ese taponamiento de filtros, este bote que estaba bajo el agua totalmente cubierto. Bueno, esta especie, la primera cita en Málaga es de octubre del año 2014 en los embalses de Guadalhorce, Guadalteba y La Encantada. Y inmediatamente hubo una reacción por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y se invirtieron pues 750.000 euros en un plan de prevención, bueno, y de control de la especie. Aquí vemos un cartelito, ¿vale? Evitemos la propagación del mejillón cebra. ¿Cuáles fueron las primeras medidas? Pues evitar que se propagara, es decir, está en estos embalses, pero vamos a impedir que salte a otros embalses. De tal manera que lo que se prohibió, y sigue la prohibición, es de las actividades de pesca y las actividades de navegación en estos embalses, para impedir que se transfiera lo que son las semillas del mejillón a otros embalses. Solamente se permite la navegación de aquellas embarcaciones que están confinadas, es decir, que solamente navegan ahí y no van a salir de ahí. Bueno, también tenemos entre nosotros, seguro que alguna vez nos ha entrado por la ventana un coleóptero bonito como este, que es el picudo rojo, el Rhinocophorus ferrugineo, procedente del Asia tropical. Bueno, el epíteto de picudo, bueno, pues se le ve claramente por ese piquito tan largo que tiene. Este coleóptero ha producido estragos, sobre todo en especies de palmeras del género Fénix. No es el estadio adulto, el escarabajo que vemos el que hace daño. El que mata las palmeras es el estadio larvario, son las larvas que perfora por dentro y que cuando nos damos cuenta de que una palmera está infectada, esas larvas llevan ya un año trabajándose la palmera por dentro. De tal manera que es muy difícil trabajar con esta especie. Si el adulto tiene alimento en la palmera, no va a abandonar esa palmera. Sin embargo, cuando ya la palmera está moribunda, ese adulto se ve forzado a cambiar de sitio. Es entonces cuando vemos esos coleópteros que tienen capacidad de volar y que nos entran por la ventana. Málaga es una introducción reciente y en un principio pues mató 500 de las 3.500 palmeras que teníamos, con la pérdida económica y paisajística tan grande. Hay determinadas zonas donde las palmeras eran representativas de una foto, de una zona, y cuando murieron esas palmeras, esa fotografía cambió, entre comillas. Como he comentado, el tratamiento de estas palmeras es un tratamiento muy caro. Actualmente se sigue manteniendo, sí que se tiene más o menos bajo control, pero son tratamientos muy caros. Como he comentado, entre 100 y 600 euros al año, ¿vale? Las administraciones públicas hacen esa inversión del tratamiento de las palmeras públicas, pero también hay muchas palmeras que están en jardines privados. Y si esos propietarios no hacen esos tratamientos, pues en realidad poco se puede hacer para controlar la población de picudo. ¿Qué se está haciendo y qué se puede hacer frente a estas invasiones? A nivel nacional, a nivel administrativo, desde hace relativamente poco, desde el año 2013, está en funcionamiento el Real Decreto de Especies Invasoras. Por fin tenemos un marco legal o una legislación que controla estas especies. Yo participé en lo que es la evaluación de las especies de algas. Como en todas las legislaciones, hubo un tiempo en el cual se pudieron hacer reclamaciones sobre inclusión de especies y la Sociedad Española de Ficología consiguió meter 5 especies nuevas en el Real Decreto, y así pues diferentes asociaciones consiguieron poner en evidencia la importancia de determinadas especies que se habían quedado fuera. También decir que actualmente la UICN está haciendo una evaluación del listado de especies invasoras en Europa y también pues ha constituido diferentes comités de expertos.
Bueno, en este Real Decreto quiero destacar el artículo 7, en el cual habla de los efectos de la inclusión de una especie en el catálogo. Y en concreto, llama la atención sobre el punto 1, que dice o que informa sobre la prohibición genérica de la posesión, el transporte, el tráfico y el comercio de ejemplares vivos o muertos de las especies incluidas. Por lo tanto, ya no se puede comercializar la tortuguita de Florida, ni la cotorra, ni la mimosa, ni todas estas especies de las que he hablado. Sí que se deja la puerta abierta de que aquella persona que lo tenga tiene que ser responsable de evitar la expansión y la liberación de esa especie, pero ya no se va a poder comercializar más. Otro punto es que también está terminantemente prohibido su introducción en el medio natural. Esas sueltas de tortuguitas de Florida en los estanques o esas liberaciones de loro ruidoso, ¿vale? O pues ese tirar lo que son los restos de jardines por el otro lado del muro. Ojo con esas especies. Bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? La investigación, eso que cuesta tanto dinero y bueno, y que es tan importante. Las especies exóticas invasoras todavía no presentan una ecuación común. Cada especie se comporta de manera diferente y además cada especie, dependiendo de dónde esté, funciona de una manera diferente. Eso es algo que hay que conocer. Cuando nos llega una especie, tenemos que entender cómo se comporta en su nuevo ambiente, ¿vale? Hay que entender cuáles son las características o conocer cuáles son las características que hacen de una especie que sea invasora. Pero al mismo tiempo hay que entender qué es lo que puede hacer a un ecosistema susceptible de ser invadido. Porque hay especies que son muy invasoras en un sitio y no lo son en otro, cuando se encuentran fuera de su área de distribución. Todo eso son objeto de estudio de los investigadores. Como el problema ya es tan grande, las invasiones biológicas son consideradas por orden de importancia la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el planeta, que actualmente hay un movimiento de crear una disciplina relacionada con las invasiones biológicas. Y para mí lo que es, digamos, más importante de esta charla, la participación ciudadana, el que todos nosotros sintamos que es un problema de todos y en el que todos tenemos tanto responsabilidades como oportunidades de actuar. Podemos participar en la prevención, es decir, tener cuidado con lo que tenemos, con lo que traemos, con lo que transportamos. Participar en las estrategias o en las campañas de control, pues por ejemplo como lo que he puesto de Atrapa al Tigre. Hay muchos movimientos de voluntariado o de control de diferentes especies, monitorización y censos. Esos mapas de distribución o ese mapa de distribución de cotorra argentina, y lo que se sigue haciendo está basada en voluntarios aficionados a la ornitología que dan cita de la especie en diferentes sitios. No hay tantos investigadores de cotorra ni tantos investigadores de caulerpa. Ojalá pues todos fuésemos capaces de reconocer estas especies en sus nuevos ambientes y ponerlo de manifiesto, denunciarlo en los sitios donde se va a poder dar una respuesta. Participar también en campañas de erradicación. Bueno, es divertido participar en esos grupos de voluntarios de erradicar en los ambientes especies y tener la satisfacción de que voy a dejar limpio un sitio. Y, por supuesto, que cada uno de nosotros sea un amplificador de la información que tiene sobre las invasiones biológicas. Es decir, si vemos a alguien que está haciendo algo o a alguien que desconoce el problema, contarlo, ¿vale? Y con esto termino. Muchas gracias a todos.